Se me olvidó saludar. Ven, por apurón me pasa eso. Hola Álvaro, hola Alison, hola Ye, hola Bárbara. Se me olvidó saludar, ¿cómo se me ocurre? ¿Cómo pasa eso? Hola Bárbara, hola Bastián, hola Belén, hola Camila, hola Catalina, hola Constanza, hola Daniela, hola Fernanda, hola Frank, hola Gonzalo, hola Ignacio, hola Isidora, hola Javier, hola Javiera, hola José, hola Josefa, hola Magdalena, hola Pablo, hola Paloma, hola Rodrigo, hola Roxana, hola Valentina y hola Martina. Pónganse en campaña esta semana, chicos, refuercen al máximo esta semana, dedíquenle a todo lo que tengan pendiente, avancen con geometría, tienen una semana intensa y les recomendaría que esta semana fuera fuerte, trabajen fuerte, de tal manera que la próxima semana va a ser una semana media cortada, ¿ya? Tienen feriado y el jueves viernes no hay clase, entonces tienen necesariamente, hay muy encima, todo, la próxima semana se va a hacer bastante corta, esta semana hay a trabajar fuerte. Ya entonces, partamos con lo que tenemos de geometría. Nosotros estamos aproximadamente página 150 ya, 48 yo creo, ya. Página 1140, ya. El lunes 28 es feriado, que yo sepa. Ya, es feriado el lunes 28. 145. Entonces ya habíamos terminado planteamiento, espero que hayan trabajado esta parte, espero que hayan terminado todo lo correspondiente y estamos ya en geometría 1. En geometría 1 ya especificamos algunos elementos, estuvimos jugando un poquito y partamos con, acá está bastante práctico esto, y ahí echamos un vistazo a lo que nos pueda faltar. Entonces tenemos un ángulo, porción definida de un plano, limitada por dos líneas que parten de un mismo punto, cuya abertura puede medirse en grados. Puede ser la definición. Ahora, más que dos líneas, yo diría que son dos rayos. Acá hay que definir un par de elementos que son en nivel de vocabulario. Cuando hablamos de una recta, es que esto es una recta que no tiene límites. Eso es una recta. ¿Ya? Y líneas, hay muchos tipos de líneas. Líneas curvas, líneas quebradas, líneas mixtas, líneas rectas. Entonces, uno pasa primero por las rectas. Luego tiene uno que está limitado, por lo menos un vocabulario inicial. Punto, plano, y el otro es segmento. Entonces, cuando hablamos de acá de línea, la línea es aquella línea recta, no, mantiene su dirección, no cambia el ángulo y no tiene límite. Esta es una línea, la primera es una línea. Segundo es lo que se le llama un rayo. Un rayo tiene un inicio, un término. Es un rayo está limitado en el origen, pero el término continúa, es infinito. ¿Cómo se simboliza la diferencia del rayo con respecto a la línea? El rayo es así. Ahí. La flechita en la parte superior. Este es el rayo. La línea, uno lo simboliza, es AB, los dos sentidos. No es muy importante esto, chicos, pero para que vayan manejando el lenguaje. Cuando uno habla de segmento es una parte de una línea, y siempre estamos en línea recta acá. Entonces, esto es un segmento, una parte, ¿ya? ¿Cómo simbolizamos eso? Nuevamente ponemos, por ejemplo, acá escribimos AB, y en vez de ponemos así. Eso es un segmento, un trazo. Entonces, porción definida de un plano, limitada por dos líneas que parten de un mismo punto, ya, y cuya abertura puede medirse. Ahora son dos rayos. Realmente uno cuando habla de ángulo, habla de rayos. Rayos. Entonces,
más que dos líneas, uno diría rayos. Y tienen un punto común. Ese punto común se le llama vértice. El vértice. Entonces, ¿cómo se simboliza esto? No me gustó mucho esta presentación. Muy bueno. Entonces ponemos ahí, y acá generalmente el vértice y el ángulo interior se le llama una letra. Entonces uno acá puede poner un D y acá puede poner un C. Entonces uno habla el ángulo A o el ángulo alfa, o también habla así el ángulo en contrario al reloj. B sería el ángulo BAC. Ángulo recto, 90 grados. El ángulo nulo, no hay, es 0 grados. Un ángulo nulo. Es 0 y con el palito con el chiquitito ahí. 0 grados. El ángulo recto es 90 grados. Ángulo agudo es menor a 90, que tendríamos acá que el ángulo es menor a 90. Menor 90 grados. Mayor. Menor. Uso es mayor a 90. Uso es mayor a 90 grados. Ángulo llano o extendido está gustando mucho esta presentación, de verdad. Son 180 grados. Ángulo completo es lo que se le entiende por un ángulo de 360. Sí, esto es lo que más o menos uno tiene que ir manejando con respecto a agudo, menor a 90, ángulo recto. ¿Hay algo más de acá? No mucho más. Esto, borramos esto, ya tenemos las características de ángulos. De ahí uno habla de ángulos opuestos por el vértice. Son los ángulos opuestos por el vértice. La prolongación desde el vértice. El vértice, el vértice y los lados. Entonces prolongamos. Bisectriz, la bisectriz de un ángulo dimidia el ángulo, lo divide en dos, dimidia. La palabra que vamos a utilizar acá es esto. Dividir en dos partes iguales es dimidia. ¿Ya? Esa es la palabra, dimidia. Entonces, cuando tenemos un ángulo acá, son dos ángulos iguales. Eso es una bisectriz. Perpendicular, corta en ángulos de 90. El ángulo de 90 se simboliza así. Eso es perpendicular. Ahora, partamos con lo que me interesa. Fíjense en esto. Me dicen ángulos opuestos por el vértice, la prolongación, listo, perfecto. Y lo que tendríamos acá es que lo que nos interesa, cosa que no está acá simbolizada en ninguna parte, el ángulo 1 debe medir exactamente lo mismo, mide lo mismo, que la medida del ángulo 1 es igual a la medida del ángulo 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto es lo más interesante, chicos. En geometría no es el que tengan que aprenderse un montón de cosas de memoria. Lo que tienen que empezar a manejar, ojalá que se puedan concentrar y estén concentrados, es las herramientas, la caja de herramientas. Nombrar, trazar, construir. Y hasta el momento lo único que tenemos es nombrar, trazar. ¿Ya? Nombrar, construir. Esto es lo que estuvimos viendo el día viernes, nombrar. Construir, de ahí vendrá congruencia, necesariamente. Usar altura, bisectriz, simetral, transversal, mediana. Semejanza. Y la última herramienta es reducción al absurdo. Ya, estas son las 7 herramientas. Con estas 7 herramientas se puede resolver cualquier problema de geometría que a uno le cueste. ¿Ya? Entonces, lo que me interesa acá es que vayamos viendo cuál es la relación existente. ¿Por qué son iguales estos dos ángulos? Lo voy a cambiar de color. En negro se los voy a asegurar, a demostrar. A este ángulo le vamos a llamar alfa
El de acá arriba le llamamos beta y acá le llamamos gamma. Perfecto. Entonces, estamos usando la herramienta de nombrar. Yo quiero llegar a que son iguales. No que me parece que son iguales. No, yo quiero estar seguro que son iguales. Entonces, lo que podemos asegurar es que como alfa y beta en conjunto son un ángulo extendido, alfa más beta tienen que ser un ángulo de 180, un ángulo extendido. Perfecto. Y por otro lado, beta más gamma también son 180. Es decir, tengo 180 hacia un lado y 180 hacia el otro lado. Chicos, ¿tenemos audio? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Todo bien? Sí. Sí. Pensé que hay un par de... sí. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, lo que tenemos acá, fíjense, está usando solamente la herramienta de nombrar y queremos llegar a esto, que son iguales. Entonces yo al ángulo 1 le pongo alfa, al que está en la parte superior le pongo beta, y al que está en el extremo derecho le pongo gamma. Las letras griegas, por ejemplo, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, lo que se suele usar es lambda. Y con esto estamos más o menos ya, en todo caso son más, son 22 letras las letras griegas, y tendremos alfa, beta, gamma, delta, epsilon, eta, ieta, iota, kappa, lambda, mu, nu, si, phi, rho, sigma, tau, omicron, y ahí tienen un par de cosas, ¿ya? Ahí me acordé de algunas de ellas, como unas 15 o 16. Me parece que son 22. Pero ahí tienen por lo menos los que usamos generalmente alfa, beta, gamma, delta, epsilon, lambda. Entonces es lo que se usa para nombrar ángulos. Las letras griegas se usan para nombrar ángulos. Lo que tendríamos es que alfa más beta es 180. Beta más gamma también es 180. Entonces lo que vamos a hacer es, como son igualdades, ya las podemos restar. Me queda, restamos lado derecho con lado derecho, las vamos a restar. Me queda alfa, entonces acá me quedará. Las vamos a restar. Alfa menos gamma, las betas se cancelan, porque estamos restando, cambié el signo, igual 0. Por lo tanto, necesariamente alfa es igual gamma. Perfecto. Alfa igual a gamma. Esto no hay problema. Y esto es una de las primeras demostraciones de las cajas de herramientas. ¿Cómo se usan? Disectriz, dividia. ¿Ya? Alguien me había dicho disectar. Ojo, la disección es con respecto a seres vivos o seres, o yo me refiero a animales. Eso es la disección. Esto es bisección. Biseccionar. También existe triseccionar en 3 partes. ¿Ya? Entonces, perpendiculares, 90 grados. ¿Ya? ¿Hasta acá hay alguna duda, chicos? no, profe. ¿Todo clarito? Ya. ¿Cuál es de esto que está acá? ¿Cuál es el más importante? Este es lo más importante hasta ahora. Hay más cosas, por ejemplo, que uno podría rescatar, pero esas las vamos a rescatar cuando le echemos un vistazo al libro. Ángulos complementarios, suman 90. Entonces, yo creo vale la pena acá rescatar un detalle extra, vale la pena rescatarlo, y es el complemento de alfa. Complemento de alfa, complemento de alfa, para poner una A, ángulo A. Complemento de alfa, siempre esto lo vamos a entender como 90 menos el ángulo alfa, ¿ya? Menos A.
para que no haya problema de duda. Entonces, claro, pues si yo estoy buscando complementarios, suman 90. El complemento de alfa, por lo tanto, el complemento de alfa es lo que le falta, este es el complemento de alfa, lo que le falta para ser 90. Entonces, en este caso, beta es el complemento de alfa y beta sería 90 menos alfa. Complemento suma 90. Suplementarios suman 180. ¿Ya? Por lo tanto, acá el suplemento de alfa, será 180 menos alfa, con el mismo razonamiento anterior. ¿Ya? Entonces, beta es el suplemento de alfa. El suplemento de alfa. Ahora, por ejemplo, ahí aparece otro elemento extra. Yo voy a ir a pizarra porque esto es... Vamos a pizarra. Pizarra, un par de cosas más. Ya vimos bisectriz, ángulos adyacentes. Ángulos adyacentes. Esos son los que comparten un lado. A ver, mejor para que entendamos un poquito. Parto con ángulos adyacentes comparten un lado en común. Tienen un lado común. Entonces, cuando hablamos de ángulos adyacentes, estamos hablando de... No forman vocabulario esto, nada más. ¿Ya? Estos serían ángulos adyacentes. No necesariamente bisectriz, pero lo que tenemos acá es que alfa, beta comparten un lado. Entonces, lo que tenemos hasta el momento es que tendríamos un ángulo, sería lado, vértice, lado. Sería un ángulo. Entonces, los lados, uno emplea letras minúsculas. Por ejemplo, uno habla de A, B y C. Entonces, el lado que entre el vértice le vamos a poner O, lado B es el lado común. No necesariamente cumplen alguna característica, pero más vale tener el nombre correspondiente que se les llama ángulos adyacentes. Entonces, ya teníamos los ángulos adyacentes, teníamos ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Suman 180, suman 90. Complementarios suman 180, complementarios suman 90. De ahí, ángulos en las paralelas. ¿Qué es lo que me va a interesar acá de las paralelas? Esto es una herramienta poderosa, las paralelas. Vamos a pensar en el ángulo 1, el ángulo 3, son opuestos por el vértice, ¿cierto? El ángulo 2, el ángulo 4, son opuestos por el vértice. El ángulo 5 con el ángulo 7 son opuestos por el vértice. El ángulo 6 con el ángulo 8 son opuestos por el vértice. ¿Cierto? Ya, entonces. Vamos a hablar del ángulo, por ejemplo, el ángulo 1 con el ángulo 5. El ángulo 1 es de igual medida que el ángulo 5. A esos ángulos se les llama ángulos correspondientes. Los correspondientes, que es como la parte importante, esto es lo importante. Los correspondientes son los que ocupan un mismo lugar con respecto a cómo se corta. Las paralelas, la gracia que tiene, las paralelas, son rectas que mantienen su distancia de separación.
y la idea de las paralelas. La distancia, por si acaso, también la distancia, vamos a entender siempre como la longitud de la perpendicular. Perpendicular, 90 grados. Entonces, la idea de las paralelas es que mantienen la distancia. Entonces, ¿cuál es la gracia esencial de las paralelas? Es que los ángulos correspondientes son iguales. Perfecto. Entonces, lo que tendríamos acá es tendríamos realmente dos cuartetos de ángulos que son iguales medidas. Y esos cuartetos sería el ángulo 1, el ángulo 3, ser opuestos por el vértice, y además el ángulo 5 son de igual medida ya con el ángulo 7 y el ángulo 7. Es un cuarteto, el 1, el 3, el 5 y el 7. ¿Cuál es el otro cuarteto? Sería el 2, el 4, ¿qué más? Con el 6 y con el 8. ¿Ya? Esos serían ángulos que tienen la misma medida. Ahora, lo de paralelas es importante que lo estudien bien, chicos. Esto no es un asunto de opcional, esto no es un asunto, no, es que esto es lo básico, es como saber contar. Es fácil esta parte, no es difícil, pero tienen que dominarlo, chicos, no pueden estar así como más o menos, sí, no, esto tienen que estudiarlo y tienen que dominarlo. Entonces, lo que tenemos, las paralelas son rectas que mantienen su distancia de separación, la distancia es la perpendicular, y la gracia esencial que los ángulos correspondientes son iguales. 1 y 5, los correspondientes son los que ocupan un mismo lugar. Fíjense, este lugar y este lugar. Ya, es que se forman exactamente en la misma posición. Entre la recta y la otra que está cortando, la T que le llaman algunas veces, le llaman secante, tangente, no tangente, no, transversal, secante, son nombres que le dan, es otra recta que corta las paralelas. El ángulo 1 y el ángulo 5, el 3 y el 7 son de igual medida. El 2, 4, 6, 8 también son de igual medida. Entonces tenemos dos cuartetos de ángulo. ¿Qué otra cosa más podríamos rescatar de acá? Lo que le llaman algunos la Z. Lo que le llaman algunos la Z es esencialmente cuando la que se forma en paralelas, yo trazo así, ya, o trazo así, la Z hacia un lado o la Z lo contrario, inversa, necesariamente este ángulo es igual con eso. ¿Por qué? Basta con prolongar un poquito. No se da cuenta el tiro de inmediato que este es opuesto por el vértice y ahí es correspondiente con el DAC. Ya, perfecto, no hay problema. Entonces, ahorrar tiempo, uno con la Z puede saber de inmediato que esos dos son iguales entre sí. ¿Listo? Ya, chicos, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? Ya, Alison, la distancia es la longitud de la perpendicular. Perpendicular 90 grados. Eso es la distancia. Siempre la distancia se mide en forma de 90 grados. ¿Está claro, Alison? Ya, chicos, enfóquense en geometría constantemente esta semana. Si les quedan cosas pendientes, es de segundo plano. Todo lo que sea todo lo que sea álgebra, ecuación, módulo, elementos extra, eso es segundo grado. Fundamental esta semana es estudiar geometría. La semana pasada era para planteamiento, ahora estamos en geometría.
En geometría nos enfocamos específicamente primero en el libro y luego en la guía. ¿Qué guía? La guía que corresponde a este tema, que es la me revisó una cosita. La MA10. Esa es como la guía, la importante que va a estar trabajando esta semana es la MA10 y la 11. Nos viene rapidito esto, mucho trabajo, chicos, se van a atrasar, por si acaso, se van a atrasar si es que no se mantienen trabajando. Entonces teníamos paralelas, está perfecto, entonces ángulos, las paralelas, rectas que mantienen distancia de separación, distancia, longitud de la perpendicular, siempre 90 grados, por lo tanto la distancia acá entre esas dos rectas va a ser la perpendicular, 90 grados acá, y esta sería la distancia, que las paralelas. Y la idea es que mantienen esa distancia, son dos paralelas, son rectas, mantienen su distancia de separación. Y necesariamente las paralelas no se cortan. Ángulos correspondientes son iguales y hay un montón de otros nombres que no tienen mucha importancia. Ángulo que se llama ángulos, por ejemplo, el ángulo 1 con el ángulo 2. ¿Cuánto sumarán? 180. 180. 80 porque forman un ángulo extendido. Ángulo 2 con 3, ¿cuánto suman? 180. Son suplementarios, ¿o no? Esa es la idea, ¿cierto? 3 con 4 son ángulos suplementarios, ¿o no? 3 con 4 son ángulos suplementarios. También a eso, fíjense, se le podría llamar también ángulos adyacentes suplementarios. Entonces, para que vayamos entendiendo el vocabulario. ¿Listo? Seguimos avanzando para ver a qué llegamos ahora. Y acá saltamos directamente a triángulo. Entonces, veamos en el libro si antes de entrar en triángulo teníamos ángulo nulo, ángulo agudo, ángulo recto, obtuso, extendido. Y acá vienen algunos ejercicios al respecto. No son difíciles, chicos, pero es conveniente que hay mucha álgebra ligada, como ecuaciones. No hay nada difícil acá, no es nada complicado. Y el que más puede costarle es el tercero, pero lo único que hay que plantearlo como una ecuación. La suma de todos los ángulos, ¿cuánto tiene que ser acá? ¿Cuánto tienen que sumar todo esto? 360. 360. Entonces con eso calculamos cuánto vale A. Lo reemplazamos acá. Ahí. Plantean la ecuación. 8A más 24 más A más 2A más 3A. ¿Cuánto tienen que sumar? 360. Y con eso calculamos cuánto vale A. ¿Quedó claro? ¿O estoy yendo muy rápido, chicos? La verdad. Va bien, profe. ¿Estoy bien? ¿Sí? Sí. ¿Se comprende? Es que, chicos, ¿saben una de las cosas que me empieza a pasar a estas alturas del año? Ya se empezaron a dar cuenta que cambié el ritmo de trabajo. Cada vez voy más rápido. Entonces, la idea es que ya en este momento ustedes ya me entienden a lo que me refiero cuando digo ya basta con sustituir 8A más 24 y como tienen que sumar 360 sería 8A, 10A, 11, 14A más 24 igual a 360, 14A despejamos el 360, 360 menos 24, eso sería 334 dividido por 14 que tiene que ser múltiplo y llegamos a cuánto vale A. Para encontrar X después reemplazamos. ¿Todo claro? Chicos, ¿todo bien? Lo mismo acá, por ejemplo. Fíjense. Acá fíjense, en el 3. ¿Cuánto tiene que sumar eso? Alfa, beta y gamma, ¿cuánto tienen que sumar? 180, profe. Listo. Y después, como me dicen que escribimos pura alfa. En vez de beta, 3 alfa, en vez de gamma, 4 alfa, y la suma de todo es puro, esto es álgebra, realmente. Todas estas aplicaciones son algebraicas. Lo mismo acá. Acá suman 180, encuentro beta y después encuentro todo lo que me pidan. Lo mismo acá, la suma es 180, la suma es 360. Eso lo pueden hacer, no es difícil, ¿se fijan?
Y acá tiene ángulos consecutivos y ángulos adyacentes. Ángulos adyacentes son ángulos que suman 180 y están sobre una misma recta también. Los consecutivos son los que tienen un lado común. Perfecto. Ángulos opuestos por el vértice. Entonces, consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice. La gracia de los adyacentes es que suman 180. Ahí, o par lineal también se le llama. Vocabulario, bisectriz, y aquí teníamos bisectriz, y acá esto es rectas perpendiculares. De los ejercicios que están acá, el que siempre les cuesta, por si acaso, es el que está acá, el tercero. Ese es el que les cuesta. Chicos, ¿están concentrados, de veras? Magdalena, Paloma, Roxana, ¿sí? ¿Están concentrados? Martina, ¿sí? ¿Sí? Bastián, no se me distraigan ahora, no se les ocurre. Si alguien necesita ir al baño, me avisa por interno y hago una pausa. En la mitad de la clase puedo hacer una pausa. ¿Ya? Pero estas partes son las que no se las pueden perder. Entonces, acá, por ejemplo, fíjense, me preguntan esto de acá. Alfa, lambda y una serie de cosas acá. Lo que yo sé, por ejemplo, es que sé que esto es alfa más beta es 180. O lambda más beta es 180. Lambda más beta. Lambda, beta es 180. Pero lo que más me importa, y la idea es que es cuánto suma todo eso. Entonces voy a tratar de escribir lambdas y betas. ¿Qué cosas sabemos? Que los opuestos por el vértice son iguales, por lo tanto, beta es igual a épsilon. Vamos a escribir solamente lambdas y betas, ¿de acuerdo? Solo lambdas y betas. Entonces, beta es igual a épsilon y lambda del lambda es igual a delta. Entonces vamos a sustituir acá. ¿Qué cosa? Lo que no son ni lambda ni beta. Es lambda, lo dejo igual, 2 lambda. Y el épsilon lo escribo como beta, 4 betas. Sí, son iguales. Es una de las cosas que apunté, son iguales. Y eso lo demostramos. Los opuestos por el vértice son de igual medida. Entonces ahora, más, en vez de delta, lambda, 3 lambda. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo sé que lambda más beta valen 180. Y al final me queda un beta. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Sustituir épsilon por beta, y delta, este es épsilon, este es delta, por lambda. Y ahora tengo 5 lambda más 5 beta. ¿Qué es lo que sabíamos? Que lambda más beta son suplementarios, suman 180. Entonces, yo no sé cuánto valdrá lambda, ni cuánto valdrá beta, no me importa, porque sí, acá yo sé que tengo 5 más lambda más beta. Sustitución. Por lo tanto, ahora será 5 por 180, porque lambda más beta vale 180, y nunca supe cuánto valía ni lambda ni beta, y esto 5 por 180 es 900. ¿Se entendió, chicos? Para todos, Constanza. Sí, sí entendí. O sea, no, tengo una duda. ¿Qué pasó con el Dígame. 5? Habían ¿Cuál? 2 y después ahora hay un solo 5. En 5, no sé cómo se llama eso. Aquí, 5 lambda más 5 beta, factorizo por 5. Ok. Ya. Entonces sí Y después, entendí. y lambda más beta es 180. Este es el más difícil de esta parte porque es mucha álgebra, ¿se fija? Más que geometría es álgebra. El único concepto que aplicamos es que los opuestos por el vértice son iguales y que los ángulos que son lo que le llamamos adyacentes suman 180. Y eso es todo. El otro ejercicio que viene a continuación es bastante fácil. Perfecto. Ángulos complementarios. El complemento de alfa es 90 menos... el complemento de beta es 90 menos beta. ¿Listo? Y el complemento de alfa será 90 menos alfa.
Eso es lo que se refiere acá. Y ángulos suplementarios suman 180, así que alfa es el suplemento de beta o beta es el suplemento de alfa. Y algunos juegos de palabra acá. Este juego de palabra, allá. El suplemento de esto, bueno, el suplemento de eso, 180 menos eso. 80 menos eso. Acá vamos a poner A como alfa menos 25 para no complicar. ¿Quedó claro eso? Más el complemento, que es 90 menos eso. 3 alfa menos 12. ¿Quedó claro eso? Suplemento es 180 menos el ángulo y complemento es el 90 menos el ángulo. Ángulos suplementarios suman 180, el suplemento de ese ángulo, que es alfa menos 25, es 180 menos ese ángulo en paréntesis. Y el complemento va a ser 90 menos ese ángulo en paréntesis. ¿Está claro? Bastián, No entendí, allí, profe, ¿lo puede hacer de nuevo? a ver. El suplemento de alfa, ¿ya? O de A, ¿ya? Va a ser siempre 180 menos A. Eso va a ser el suplemento de A. Y el complemento de A, o de alfa, o del ángulo que ustedes quieran, es 90 menos el ángulo. Para que sumen A, recuerden que el complemento más A tiene que ser 90. El suplemento más A tiene que ser 180. ¿Allí sí? Gracias. ¿Sí? ¿Bastián? Sí. Ah, perfecto. Constanza, Catalina, Sí, profe. Fran, Sí, profe. sí, sí, sí. Martina, se pueden poner manito también, dedito arriba, manito arriba. Ya. Magdalena, entonces lo que tenemos esto es álgebra, es una sustitución algebraica. No tiene mayor complejidad hasta ahí. Entonces ahora es 180 menos alfa más 25 más 90 menos 3 alfa más 12. Y eso se convierte, sumando términos semejantes allí, serían 270 más 37, 307. 307 y menos 4 alfa. El suplemento, acá está, este es el suplemento, más el complemento. El problema, todo claro, menos aquí, cambiar los signos, menos ahí, cambiar los signos, y esto sería la expresión correspondiente. Complemento, este es suplemento, complemento. 307 menos 4 alfa. ¿Cómo estamos con eso? El 5, 307 menos 4 alfa. Perfecto. El resto son la misma idea. El mismo concepto. El 7 hay que plantear una ecuación. No es más difícil que eso. Las paralelas. Vamos a hacer el 6. Es la misma idea en todo caso. La diferencia, ya. ¿Qué operación es la diferencia? ¿Resta? Resta. Entonces, la diferencia entre que un ángulo alfa, su complemento, esta es la diferencia. El complemento es 90 menos alfa. Y eso tiene que ser, es 6. Esta es
la diferencia entre un ángulo y su complemento. Y acá el desarrollo será usar una A como alfa, A menos 90 más A igual 20. Entonces acá me queda que 2A va a ser igual a 110, por lo tanto A es 55. Ahora veamos qué es lo que me preguntan, cuánto vale el suplemento. El suplemento es 180 menos. El suplemento es 180 menos, ¿cierto? Entonces, lo que estamos buscando acá es 180 menos A. Estamos buscando el suplemento, así que será 180 menos 55. Aquí corresponde eso. Lo que me están preguntando es 130, 125. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí. Hay que empezar a usar lo de planteamiento. Restas, diferencias, ese tipo de elementos. Listo, perfecto, Carla. Borramos esto y seguimos avanzando lo que hemos visto paralelas. Acá me hablan ángulos entre rectas paralelas cortadas por una transversal. Listo. Hay un montón de nombres que uno no tiene que saberlos. Por ejemplo, ángulos alternos. ¿Cuáles son los ángulos alternos? El 1 con el 7 y el 2 con el 8. Son los alternos externos y existirán los alternos internos. Y lo importante es que los ángulos correspondientes tienen la misma medida y los opuestos por el vértice. Alternos, colaterales y todos esos nombres que aparecen allí, alterno interno, alterno externo, colateral externo, colateral interno, no tiene mucha importancia, pero lo único que me están hablando, alternos son los alternados. Colaterales tienen que estar al mismo lado. Entonces tendríamos alternos, los colaterales externos, 1,8, 2,7, al mismo lado. ¿De quién? De la transversal, de la recta que corta las paralelas. L1, L2, rectas paralelas, y así se simbolizan paralelas. El símbolo sería L1, paralela, L2. ¿Hay algo más acá? No, no hay mucho. Entonces teníamos hasta el momento ángulo X ahí. Lo que sabemos, por ejemplo, fíjense en este, no es difícil porque este ángulo X se repite acá abajo por ángulos correspondientes. Y estos dos tienen que sumar. Tienen que sumar esos 180. 180. Entonces, y más 110, acá tienen que ser 180. Por lo tanto, de inmediato, X debe ser igual a 70. ¿Algo más? No, todo fácil, no es difícil esto. El que siempre me preguntan y siempre tienen dudas, acá esto no es difícil, la Z que se forma ahí, acá tampoco el 3 es difícil, hay que alfa se va, fíjense, bien, alfa, ¿dónde se repite alfa? Buscar ángulos correspondientes, nada más. Alfa se repite acá abajo, luego se repite acá, por lo tanto, alfa y beta son iguales. Por lo tanto, si alfa y beta son iguales, 270 es la suma. Así de rápido. ¿Cuál puede ser más interesante de esto de paralela? El 4, no es difícil el 4, no debería costar, porque lo que hacemos es esto, fíjense. Acá tenemos una Z. Lo voy a hacer con rojo para que la veamos bien. ¿Se acuerdan de la Z que les mencioné? Que ese ángulo se repite acá. Ya, entonces, acá tenemos una Z. Media rara, pero es una Z. Ahí. Entonces, 3 gamma tiene que ser igual a beta. Entonces, como tengo entonces que beta es 129, podemos calcular sin problema cuánto vale 3 gamma. 3 gamma es 129. Con eso calculamos cuánto vale gamma. Gamma será necesariamente 129 dividido por 3, 43. Fíjense ahora, entre gamma y X son de la otra Z. Por lo tanto, el X vale lo mismo que el gamma, que es 43. Sí,
así, así. Solo paralelas. Solo paralelas. De beta llegamos a 3 gamma, 3 gamma llegamos a gamma, y con gamma llegamos a X. ¿Todo bien? Ya, sigo avanzando. El 5, ¿alguien ha hecho el 5? ¿Alguien se le ocurre cómo poder hacer el 5? Entonces, a ver, para que entendamos bien lo que estamos usando. Vamos a nombrar, trazar. Y después de esto, la siguiente herramienta es construir. Estas son como las herramientas para los problemas que a uno le cuesta. Entonces, acá lo que voy a hacer, voy a trazar. ¿Y qué voy a trazar? Una paralela. ¿Y por qué va a hacer eso, profe? Porque para relacionar los ángulos conocidos allí con el ángulo X. Entonces, usamos una paralela. Entonces, empezamos a ver cómo se reproducen los ángulos, cómo se repiten. El ángulo 40 se repite acá, que vale 40. Y el ángulo 150 que está acá, ya, ese, el de 150 se repite acá, 150. Ángulos correspondientes. Por lo tanto, el de acá vale 30, porque tiene que ser 180. Como este vale 40, el ángulo X vale 70. Trazar. Trazamos una paralela y con eso podemos trasladar el de 40 a la parte inferior acá y el de 150 lo trasladamos acá. ¿Entendieron, chicos, este problema? Profe, ¿cuál era el que medía 70? Disculpe. El ángulo X. El ángulo X es el que vale 70. De nuevo, vamos a agrandarlo un poco y lo vamos a ver de nuevo. Este es el más interesante, el que está acá, este es el más interesante. Muy grande. Ahí está bien. Este es el más interesante, porque la idea es la siguiente. A ver, chicos, si me están prestando atención. ¿Cómo llegamos a X? No sabemos cómo llegar a X. Sabemos que las paralelas, ángulos correspondientes, ángulo opuesto por el vértice, ángulo extendido. Eso es lo que sabemos. 180, perpendiculares 90. ¿Ya? Eso es lo que sabemos. Entonces, para poder llegar a X, vamos a hacer trazar. Vamos a empezar a usar la herramienta de trazar. Entonces vamos a trazar paralelas o vamos a continuar líneas y luego vamos a aprender a trazar, por ejemplo, alturas, bisectrices, pero generalmente en ese orden uno traza paralelas o continúa las líneas desde el vértice, ¿ya? O a veces trazamos alturas, bisectrices, y lo que aparece después que son las simetral, altura, bisectriz, simetral, altura, bisectriz, simetral, transversal. Transversal, ahí sí. Transversal, mediana. Esas son como las principales que uno, cuando hablamos de trazar, usamos ese tipo de líneas. Entonces, la herramienta de trazar para problemas difíciles es muy práctica.
porque me permite desde lo que no conozco o desde lo que conozco llegar a lo que conozco, llegar a lo que desconozco. Entonces uno va trasladando los ángulos, porque el de 150, más vale escribir todas estas cosas y ir entendiendo. Al trazar la paralela, este ángulo de 150, el superior, el ángulo de 150, se repite acá. Y tiene un ángulo adyacente acá, con el cual es suplementario, suman 180. Y el ángulo de 40, que está en la parte inferior, se repite acá, por ser también ángulo correspondiente. Por lo tanto, el ángulo X ahora, el que estábamos buscando, va a ser 40 más 30, 70. ¿Qué fue lo que usamos? Para que llegamos al orden. Trazamos una paralela que pasara justo por el vértice. Luego usamos ángulos correspondientes. ¿Para qué? Para trasladar el ángulo de 40 y el ángulo de 150. Y luego trasladamos el ángulo de 40 y el de 150, usamos ángulos adyacentes, que son, en este caso, adyacentes, que son suplementarios. Suman 180 para llegar al de 30. Y con eso, finalmente, formamos el ángulo X visualmente, y sabemos que el ángulo X tiene que ser 30 más 40. También, sí, Valentina, podríamos usar la Z, sí. Profe, yo no entendí. Me estaba sugiriendo, pues decía, profe, también se podría haber usado la Z, sí. Ya, vamos a ver otra manera de hacerlo, ¿ok? Para que veamos que los problemas no solamente se pueden resolver de una forma. Miren, hay gente que me decía, profe, ¿para qué traes una paralela? Yo podría haberlo hecho así. Prolongamos hacia acá. ¿Ya? Sí. Entonces, el ángulo de 40 se repite acá. Y acá tengo este ángulo de 30. Y este triángulo tienen que sumar 180, por lo tanto ya este ángulo vale 110. Ya, pero estamos usando el triángulo. Sí, pero es que eso se sabe. Ya. Y acá tendríamos que tener 180. Ya, ok, 70. Ya, pero estamos usando el triángulo, suman 180. En el caso anterior no usábamos eso. Nunca usamos triángulo. Ya, entonces, ¿alguien dijo que no entendió? Chicos, ¿entendieron? Sí, profe, con esto se entendió más claro. ¿Ya? La idea siempre es ir complementando la figura, ir trasladando los ángulos de lo que desconozco, desde lo que conozco, acercándome al ángulo que desconozco. ¿Ya? Luis, Magdalena, Pablo, trabajen con lápiz de color, no lápices de color. Si quieren, trabajen con lápices de color. Vayan haciéndolo de ejercicio en cuaderno, clarito, ¿ya? Ordenaditos. Porque tienen que ser, Catalina, porque acá arriba, por ejemplo, en este caso, tienen que ser suplementarios. Acá. ¿Dónde está? Acá. Acá, fíjate, ahí, todo eso, tienen que sumar 180, ¿no? Ángulo extendido, ángulo llano. Ahí sí, Catalina. Sí, profe, gracias. Ese ángulo completo tiene que ser 180. Ya, chicos, ¿alguna duda más? No le tengan miedo a geometría, pónganse a estudiar esta parte. Ya, seguimos con triángulo. Tenemos esta parte ya clara, tenemos esto ordenado, tenemos los primeros elementos. Déjenme achicar esto que está muy grande. Y entramos en triángulo. Perfecto.
Entonces, ya, lo primero que tenemos acá, volvamos acá. A ver, en el resumen que tenemos acá, en el resumen tenemos los conceptos básicos, ahí están. El resumen está bastante bueno, chicos. ¿Ya? Siempre los resúmenes de geometría me gustan bastante, los encuentro bastante buenos. Fíjense, ordenadito, los ángulos correspondientes, ángulo convexo entre 0 y 180, ángulo cóncavo entre 180 y 360, miren. Ángulos consecutivos, ángulos adyacentes, opuestos por el vértice. Constanza. Constanza. ¿Qué le pasó? No, ahora bajó la mano. La levantó sin querer. Entonces, ahí tenemos ángulos opuestos por bisectrices. Acá están los ángulos alternos y ángulos correspondientes y todos los nombres, las paralelas. ¿Ya? Ángulos. Luego viene acá la parte correspondiente, acá ángulos complementarios, suman el complemento de alfa, el suplemento. Se fijan cómo el resumen apunta directamente a todo lo que hemos visto, salvo los conceptos de distancia. Entonces, en un triángulo, acá tenemos lo que estamos buscando, un triángulo es una figura plana formada por tres lados, tres rectas que se cortan. Los resúmenes están el resumen está en full ejercicio, por si acaso. Tiene que estar en el material, en todos los materiales. Los resúmenes de geometría está. El resumen, son buenos los resúmenes, chicos. Los resúmenes de número, de álgebra y de geometría son muy buenos. A mí me gustan mucho. Pues chicos, hasta el momento díganme, les digo siempre que todo es muy bueno. Trato de ser honesto con ustedes. No, solo esta vez. Siempre, Solo esta vez dijo. ¿te has dado cuenta que, por ejemplo, los resúmenes siempre yo... las jornadas, ¿cómo son? Sí, está bien. Eso es lo que digo en la jornada, ¿o no? El libro, ¿cómo está? Está bien. Sí, es bueno. Las guías. Sí, está bien, sirve para practicar. Full ejercicio. Es un extra que permite reforzar temas. Full contenido. Miren, ver los videos le va a servir para ir reforzando los temas que no haya quedado tan claros. Ya. Full contenido está bien para eso, sí, está bien para eso. Para reforzar temas. Para aprender por sí mismo solo no es tan fácil. Y los resúmenes están muy buenos. Están muy buenos los resúmenes. Entonces, recomendación, los módulos son difíciles. Los módulos son, cuando uno ha terminado la unidad, es lo que tiene que hacer los módulos. Pero en este caso, por ejemplo, las guías de... Los resúmenes están bastante prácticos. Son muy prácticos porque se encargan todo lo que usted tiene que saber. Está bien explicado. Por ejemplo, tenemos ángulo interiores, ángulo exteriores. Tenemos la figura. Una figura plana que tiene, son tres rectas que se cortan. ¿Cuáles son los, partamos un par de nombres? Acá siempre estas cosas me gustan mucho. Digamos, en mayúscula, A, B y C son los vértices. ¿Ya? Alfa, beta, gamma son los ángulos interiores. Ahora, alfa prima, que se forma afuera, beta prima, gamma prima,
son los llamados ángulos exteriores. ¿Qué me faltará? Los lados. Que acá no están escritas las letras. Este sería, lo hace con negro para que. Sería A, B, C, con minúscula. Los vértices son con mayúscula y los lados son con minúscula. A, B, C, esos son los lados. Estos son los elementos principales. Vértices, ángulos interiores, ángulos exteriores y lados. 3 vértices, 3 ángulos interiores, 3 ángulos exteriores, 3 lados. ¿Ya? Y fíjense cómo va la nomenclatura. El vértice A va con el lado A, el vértice opuesto. El vértice A va con alfa y opuesto al lado A. El vértice B va con beta y opuesto al lado B. ¿Todo bien? ¿Todo clarito? Profe, disculpe, lo que no entendí los lados del que el A está ahí, el B en el otro y el C. Porque pensaba que por la letra grande, el lado que usted puso el B era el de la. No, es el opuesto. Uno ubica ya los vértices, lo opuesto. Uno ubica los vértices y los lados son los opuestos al vértice. Ya, muchas gracias. Esto, un par de cosas que yo creo que es conveniente. Miren, si ustedes tienen los puntos o vértices A, B, C, uno puede hablar del ángulo A, ¿ya? O incluso a veces se habla en este orden, ángulo y es contrarreloj, así, contrarreloj. Ángulo BAC. Entonces, ¿cuál es el ángulo BAC? El que está al medio. El vértice A. Y se lee así, BAC. Que a veces se puede generar confusión con respecto a qué ángulo se refiere. El BAC, perfecto, es este ángulo. Entonces, lo que necesitaríamos, chicos, voy a borrar esto, y tenemos acá, teorema 1, ángulos son suplementarios. Ya esto sí es verdad, yo no necesito, esta parte no me interesa realmente. Este sí, la suma de los ángulos exteriores es 180, la suma de los ángulos exteriores es 360, y la suma de dos ángulos interiores es igual a la medida del ángulo exterior del tercero. No me gusta esa forma que está escrita, no me gusta realmente. Entonces, vayamos a lo que sí me interesa de esto. Yo creo que en el resumen está más bonito. Sí, acá está más bonito. ¿Qué tenemos? Tenemos que la suma de los ángulos interiores es 180, la suma de los ángulos exteriores es 360, y un ángulo exterior, fíjense, ángulo exterior, es la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Un ángulo exterior es la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Es decir, este sería el adyacente y estos son los no adyacentes. Ángulo exterior, entonces, suma de ángulo interior es 180, suma de ángulo exterior es 360, y un ángulo exterior es la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Bueno, obviamente que un ángulo interior y un ángulo exterior suman 180. Entonces,
estos tres elementos que tenemos acá, el 1, el 2 y el 3, son interesantes, chicos. Son de las cosas que uno debiera aprender a demostrarlas. ¿Han demostrado alguna vez? ¿Te han demostrado alguna vez que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180? Se lo aprendieron de memoria de chiquitito. Chicos, ¿han demostrado alguna vez estos tres elementos partiendo con la suma de los ángulos interiores? Después que viene clasificación, esto es rápido. ¿Sí? Desigualdad triangular, esto es rápido. Y ahí entramos directamente el día jueves, vamos a entrar en congruencia y semejanza de inmediato. Entonces, para que no se me pierdan, ¿listo? ¿Han demostrado esto alguna vez? Frank, usted lo demostró. ¿Se lo demostraron en el colegio? ¿De la suma de los ángulos interiores era 180? Nos quedan 3 minutos. Vamos a enfocarnos en eso. La segunda demostración y la tercera la pueden hacer ustedes. Pero los 3 minutos que nos quedan nos vamos a enfocar en cómo demostramos esto. Que la suma de los ángulos interiores es 180. Entonces, enfoquémonos en eso en estos 3 minutos. Ahí está. Entonces, borramos esto. Tenemos suma de los ángulos interiores 180. A eso queremos llegar. Queremos llegar a que los ángulos interiores valen 180. Entonces, ¿cómo podemos asegurar eso? ¿Cómo lo podemos asegurar? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene alguna idea? Chicos, recuerden, los problemas difíciles, como este, uno parte nombrar, acá no hay nada que nombrar, está todo nombrado, trazar, construir. Esos son los primeros elementos, los básicos. Nombrar, trazar, construir. ¿Qué aprendimos a hacer? A trazar y a nombrar. Cuando hablé de trazar, vinculé que lo primero que uno intenta trazar son paralelas. Luego uno piensa en continuar líneas. Y lo otro elemento que teníamos era trazar alturas bisectrices, simetral, transversal, mediana, que todavía no sabemos usarlas, porque no las conocemos. Entonces, lo que uno debiera hacer acá es trazar una paralela. Porque es lo que conocemos bien, las paralelas. Entonces, fíjense, miren. Me queda un minuto. Miren. Trazamos una paralela, por ejemplo, que pase por ahí. Y lo que tendríamos es que alfa con la z se repite acá. Y beta con la z se repite acá. Fíjense, ahí está una z invertida. Y acá tendríamos la z, alfa. Y tendríamos finalmente que alfa más beta más gamma, 180. ¿Quedó claro? Alfa más beta más gamma, 180. Si trazamos una paralela, esta es una paralela al lado AB. Listo, chicos, les dejo las otras dos cosas, la suma de los ángulos exteriores 360, les dejo también un ángulo exterior en la suma de los ángulos interiores no adyacentes, y el jueves partimos directamente con los últimos elementos que necesitamos de esta parte,